la muerte. Una faceta inevitable de la vida, un destino que nos espera a todos. Sin embargo, a pesar de su universalidad, la muerte permanece envuelta en misterio. Un concepto que ha cautivado y dejado perpleja a la humanidad desde los albores del tiempo. La propia naturaleza de la muerte, la pregunta de qué hay más allá del velo de la mortalidad, ha sido fuente de infinita fascinación y especulación. A través de las culturas y a lo largo de la historia, han surgido diversas creencias e interpretaciones, cada una intentando arrojar luz sobre el enigma del más allá. Desde antiguos mitos y doctrinas religiosas hasta tratados filosóficos e investigaciones científicas, la humanidad ha lidiado con las profundas implicaciones de nuestra existencia transitoria. ¿Qué nos sucede cuando morimos? ¿Es la muerte el fin de nuestro ser, una finalidad que apaga nuestra conciencia? ¿O persiste algún aspecto de nuestra esencia embarcándose en un nuevo capítulo en un reino más allá de nuestra comprensión terrenal? Estas preguntas fundamentales han resonado a lo largo de los siglos, dando forma a nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza misma de la existencia. La experiencia humana está inextricablemente entrelazada con nuestra mortalidad. Somos seres que somos muy conscientes de nuestra propia finitud y esta conciencia influye profundamente en nuestros pensamientos, emociones y acciones. La búsqueda de significado y propósito en la vida a menudo se persigue a la luz de nuestra inevitable desaparición. A lo largo del planeta ha surgido un rico tapiz de creencias sobre la vida después de la muerte. Cada cultura ha tejido su propia narrativa única en este gran misterio. Las civilizaciones antiguas, a menudo profundamente conectadas con el mundo natural, desarrollaron elaboradas mitologías y rituales en torno a la muerte y el viaje del alma. Los egipcios, por ejemplo, creían en un complejo reino del más allá gobernado por Osiris, el dios del inframundo. Desarrollaron prácticas funerarias elaboradas, incluida la momificación para preservar el cuerpo para su viaje al más allá. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates y Platón reflexionaron sobre la inmortalidad del alma, argumentando que nuestra verdadera esencia trasciende el cuerpo físico. Sus ideas influyeron en el pensamiento occidental durante siglos y continúan resonando con aquellos que buscan respuestas a las preguntas eternas de la vida. Las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, adoptaron conceptos como la reencarnación y el karma, sugiriendo que la muerte no es un final, sino un punto de transición en un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Estas creencias ofrecen una perspectiva diferente sobre la naturaleza de la existencia, sugiriendo que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias que se extienden más allá de nuestra encarnación actual. La fascinación humana por la muerte trasciende las fronteras culturales y religiosas. Es una curiosidad universal, un deseo innato de comprender lo que se encuentra más allá del reino de lo conocido. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado experiencias extraordinarias que parecen ofrecer atisbos del más allá. Las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, se han documentado en diferentes culturas y épocas. Las personas que han estado al borde de la muerte a menudo describen vivencias profundas que les cambian la vida, como sensaciones de paz, experiencias extracorporales, encuentros con seres queridos fallecidos o viajes a través de túneles de luz. Si bien la comunidad científica continúa debatiendo la naturaleza e interpretación de las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias ofrecen una evidencia anecdótica convincente de que la conciencia puede persistir más allá del cuerpo físico. Nos brindan una visión tentadora de la posibilidad de una vida después de la muerte, alimentando nuestra curiosidad e inspirando una mayor exploración. En las últimas décadas ha surgido el campo de la parapsicología, que busca investigar afirmaciones sobre fenómenos paranormales, incluida la comunicación con los muertos, las experiencias extracorporales y la reencarnación. Si bien a menudo se encuentran con escepticismo, estas investigaciones reflejan un interés creciente en explorar los límites de la conciencia humana y la posibilidad de una vida después de la muerte. A pesar de siglos de contemplación y exploración, el misterio de la muerte perdura.
Ninguna respuesta única desentraña definitivamente el enigma de lo que hay más allá de esta vida. Nos toca lidiar con lo desconocido, reconciliarnos con la realidad de nuestra propia mortalidad y encontrar significado y propósito dentro del lapso finito de nuestra existencia terrenal. Quizás el verdadero valor de contemplar la muerte no radica en encontrar respuestas definitivas, sino en abrazar el misterio, en reconocer los límites de nuestro entendimiento y en vivir nuestras vidas con mayor intención y propósito. El conocimiento de nuestra propia mortalidad puede servir como un poderoso catalizador para el crecimiento y la transformación. Puede inspirarnos a vivir de manera más auténtica, a valorar nuestras relaciones y a aprovechar al máximo el precioso tiempo que tenemos. Frente a lo desconocido, se nos presenta una profunda oportunidad: definir lo que realmente nos importa y vivir de una manera que se alinee con nuestros valores y aspiraciones. Ya sea que la muerte marque el final o una transición a otro reino, el viaje de la vida se desarrolla en el momento presente. Es en este momento presente donde tenemos el poder de elegir cómo viviremos, amaremos y dejaremos nuestra huella en el mundo. Entre las innumerables creencias que rodean a la muerte, quizás la más inquietante sea el nihilismo, la idea de la nada absoluta que sigue a nuestro último aliento. El nihilismo propone que la muerte es el fin definitivo, una completa aniquilación de nuestro ser, borrando todo lo que fuimos, somos y podríamos ser. Es una perspectiva que puede evocar una profunda sensación de vacío, una escalofriante toma de conciencia de nuestra aparente insignificancia en el gran esquema del cosmos. Contemplar el nihilismo es enfrentarse al abismo de nuestra propia mortalidad. El nihilismo nos presenta una imagen sombría de la existencia humana, proyectando una sombra de futilidad sobre nuestras aspiraciones y logros. Si la muerte es el gran igualador, volviendo insignificantes las distinciones que creamos en vida, ¿qué sentido tiene luchar por el éxito, el reconocimiento o la riqueza material? ¿Por qué dedicarnos a causas nobles, búsquedas artísticas o al mejoramiento de la humanidad si nuestros esfuerzos finalmente se volverán irrelevantes con el paso del tiempo? Desde una perspectiva nihilista, la búsqueda de la felicidad, el amor y las relaciones satisfactorias puede parecer igualmente inútil. Si nuestro tiempo juntos es finito, destinado a terminar en una separación permanente, ¿cómo podemos apreciar verdaderamente el momento presente sin sentirnos abrumados por el espectro de la pérdida inevitable? El nihilismo desafía nuestra comprensión fundamental de la moral y la ética. Si no hay un juicio final, ninguna recompensa o castigo divino, ¿qué nos impulsa a actuar de acuerdo con los principios morales? ¿Por qué luchar por la bondad, la compasión o la justicia si no hay consecuencias eternas para nuestras acciones? En ausencia de un significado objetivo y absolutos morales, el nihilismo sugiere que los valores son simplemente construcciones subjetivas, relativas a las perspectivas individuales y las normas culturales. Esto puede llevar a una sensación de relativismo moral, donde lo correcto e incorrecto se convierten en conceptos fluidos abiertos a la interpretación y la manipulación. Las consecuencias del nihilismo se extienden más allá de la angustia existencial individual, con el potencial de desentrañar el mismísimo tejido social. Si la vida es inherentemente insignificante, entonces las estructuras sociales, las instituciones y los sistemas de creencias que hemos creado a lo largo de la historia pierden su fundamento. ¿Por qué acatar las leyes, respetar la autoridad o luchar por el progreso social si no hay un propósito inherente o una meta final? El nihilismo puede erosionar los lazos de comunidad y propósito compartido que mantienen unidas a las sociedades. Si los individuos creen que sus acciones no tienen un impacto duradero, pueden estar menos inclinados a cooperar, a sentir empatía por los demás o a contribuir al bien común. La búsqueda de poder, riqueza e interés propio puede volverse primordial en un mundo carente de significado objetivo, lo que potencialmente conduce a un aumento del conflicto, la desigualdad y un colapso del orden social. Sin un sentido compartido de propósito o una creencia en algo más grande que ellos mismos, los individuos pueden priorizar sus propias necesidades y deseos inmediatos
por encima del bienestar de los demás. El potencial del nihilismo para socavar la cohesión social y erosionar el comportamiento ético plantea un desafío significativo para aquellos que buscan construir un mundo justo, compasivo y con sentido. Si los individuos adoptan la creencia de que, en última instancia, nada importa, puede ser difícil inspirar la acción colectiva, promover el altruismo o fomentar un sentido de responsabilidad compartida por el futuro. A pesar de sus implicaciones inquietantes, el nihilismo no necesariamente conduce a la desesperación y al colapso social. Si bien reconoce la ausencia de un significado inherente en el universo, algunas personas encuentran liberación al darse cuenta de que son libres de crear su propio propósito y valores. Esta libertad existencial puede ser tanto abrumadora como empoderadora. Al reconocer que la vida no tiene un plan preestablecido, cada uno puede elegir abrazar el momento presente, encontrar alegría en los placeres simples de la existencia y cultivar conexiones significativas con los demás. Podemos dedicarnos a causas que consideremos dignas, perseguir nuestras pasiones con fervor y esforzarnos por dejar el mundo como un lugar mejor del que lo encontramos, incluso si nuestros esfuerzos no son más que una chispa fugaz en la gran oscuridad cósmica. Además, el rechazo del nihilismo a las verdades absolutas y las certezas morales puede fomentar el pensamiento crítico, la honestidad intelectual y la voluntad de desafiar las normas establecidas. Al cuestionar los fundamentos de nuestras creencias y valores, podemos participar en una exploración más honesta y matizada de lo que significa ser humano y cómo podemos crear un mundo más justo y compasivo. En última instancia, si bien el nihilismo puede parecer inicialmente una filosofía sombría y desconcertante, también puede servir como catalizador para el crecimiento personal, la reflexión ética y una apreciación renovada por lo precioso de la vida. Al enfrentarnos al abismo de la nada, podemos descubrir en nosotros mismos la resiliencia, la creatividad y la compasión para forjar nuestros propios caminos y crear significado en un universo aparentemente sin sentido. La religión, con sus raíces ancestrales, ha ofrecido un contrapunto reconfortante a la inquietante noción del nihilismo. Sistemas de fe proponen la existencia de un alma eterna, una chispa divina dentro de nosotros. Estas creencias se entrelazan con conceptos de una vida después de la muerte, un reino donde nuestras almas pueden encontrar paz eterna. El concepto del cielo, un paraíso celestial, ocupa un lugar central en muchas religiones. Se describe como un reino de belleza etérea, donde el sufrimiento deja de existir. La promesa del cielo sirve como un faro de esperanza, ofreciendo consuelo ante las pruebas de la vida. La perspectiva de reunirse con seres queridos fallecidos proporciona consuelo y motivación para vivir una vida virtuosa. Sin embargo, junto a la reconfortante promesa del paraíso, muchas religiones también presentan una visión del más allá con un marcado contraste. Un reino de castigo eterno reservado para aquellos que han transgredido las leyes divinas o no han abrazado los principios de su fe. Este reino, a menudo llamado infierno, se describe como un lugar de sufrimiento inimaginable, donde los malvados y los impenitentes soportan un tormento interminable como retribución por sus pecados. El concepto del infierno sirve como un poderoso elemento disuasorio contra el comportamiento inmoral, infundiendo un miedo al castigo divino y enfatizando la importancia de adherirse a las doctrinas religiosas. Las imágenes vívidas, a menudo asociadas con el fuego del infierno y la condenación eterna, tienen la intención de evocar una respuesta visceral, lo que lleva a las personas a reflexionar sobre sus acciones y elegir un camino de rectitud para evitar ese destino. Para algunos creyentes, el miedo al infierno sirve como un poderoso motivador para la conducta moral, reforzando la importancia de seguir las enseñanzas religiosas y buscar el perdón por sus transgresiones. La creencia en el castigo eterno subraya la gravedad del pecado y la importancia de buscar la redención a través de la fe, el arrepentimiento y los actos de expiación. El concepto del infierno, aunque inquietante, juega un papel importante en la formación de creencias religiosas e influye en el comportamiento humano. Sirve como un claro recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, enfatizando la importancia de vivir una vida virtuosa de acuerdo con los principios divinos.
Los conceptos contrastantes del cielo y el infierno suscitan profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina y la proporcionalidad de la recompensa o el castigo eternos por las acciones cometidas en una vida terrenal finita. Algunos argumentan que condenar a los individuos a una eternidad de sufrimiento por sus errores, por graves que sean, cometidos durante su existencia terrenal parece incompatible con la idea de un Dios misericordioso y compasivo. La idea de la condenación eterna, especialmente para aquellos que han vivido vidas marcadas por las dificultades, la ignorancia o la exposición limitada a las enseñanzas religiosas, les parece a muchos inherentemente injusta. Sostienen que un Dios justo y amoroso priorizaría la rehabilitación y la redención sobre el castigo eterno. Además, el concepto de castigo eterno plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la posibilidad de un arrepentimiento genuino. Si los individuos son condenados eternamente por sus acciones, ¿implica esto que son incapaces de una verdadera transformación o crecimiento más allá de la tumba? ¿No hay oportunidad para la redención, el perdón o una segunda oportunidad para alinearse con la voluntad divina? Estos dilemas teológicos y filosóficos han alimentado siglos de debate y reflexión dentro de las tradiciones religiosas. Han surgido diversas interpretaciones e intentos de reconciliación que buscan abordar estos complejos temas y ofrecer una comprensión más matizada de la justicia divina, la misericordia y la naturaleza del más allá. El concepto del castigo eterno pone en tela de juicio la creencia en un Dios misericordioso y lleno de amor. Si Dios es verdaderamente amor, ¿cómo puede conciliar este amor con el sufrimiento interminable? Algunos cuestionan las interpretaciones tradicionales del cielo y el infierno, sugiriendo que podrían ser metáforas. Argumentan que la justicia divina reside en la restauración y la reconciliación, no en el castigo. Este debate refleja la lucha por reconciliar la fe con la razón, el deseo de un Dios amoroso con las duras realidades que enfrentamos. Las preguntas sobre la vida eterna y la justicia divina siguen siendo misterios profundos. Las religiones ofrecen diversas perspectivas, pero no hay respuestas definitivas. Cada individuo debe enfrentarse a estas preguntas basándose en la fe, la razón y las experiencias personales. La contemplación de la vida eterna puede impulsar el crecimiento espiritual y la reflexión moral. En ausencia de respuestas, nos esforzamos por vivir vidas con propósito y buscar la sabiduría. El castigo eterno presenta un dilema cuando se yuxtapone con un Dios perfecto. A menudo, Dios se percibe como la encarnación del amor, la misericordia y la justicia, atributos incompatibles con el tormento eterno. Un ser perfecto no puede actuar en contra de su naturaleza. Si Dios es amoroso y misericordioso, buscaría la redención, no el sufrimiento eterno. Esto nos lleva a reconsiderar la justicia divina o las interpretaciones tradicionales del infierno. La ley divina, un reflejo de la sabiduría y justicia de Dios, suele considerarse absoluta e inmutable. Si la ley divina es perfecta, no puede ser modificada a voluntad. La idea de un castigo eterno como consecuencia de violar la ley divina plantea interrogantes sobre la proporcionalidad. La justicia debe dar cabida al arrepentimiento y el perdón. El concepto de una ley inmutable sugiere un orden preestablecido donde nuestras acciones tienen consecuencias. La ira divina parece discordante con un Dios perfecto de amor y misericordia. Un Dios perfecto trasciende las emociones humanas como la ira y la venganza. Sus acciones se enfocarían en la redención y la iluminación. El castigo eterno por ira disminuye la estatura divina de Dios. La ira divina se muestra incompatible con un Dios de perfecto amor y sabiduría. Un Dios perfecto de amor y justicia hace que el castigo eterno sea insostenible. La vida después de la muerte podría ser un reino de evolución espiritual continua. La muerte es una transición hacia una nueva fase de existencia para el crecimiento y la iluminación. El sufrimiento puede ser un catalizador para la transformación.
Esta perspectiva se alinea con un Dios que busca la redención y el bienestar para todos. La preexistencia y la reencarnación han cautivado a los humanos durante milenios. Las culturas antiguas veían la muerte como una transición en un ciclo de renacimiento. Los egipcios y los griegos creían en el viaje del alma hacia la iluminación. Estas creencias sugieren que la muerte es una puerta hacia nuevos comienzos. Reflejan una profunda intuición sobre la existencia más allá de una sola vida. La reencarnación está impulsada por el karma, las acciones que influyen en nuestras vidas futuras. Las acciones positivas conducen a renacimientos favorables, mientras que las acciones negativas crean desafíos. La reencarnación es una escuela de vida para el progreso espiritual. Cada existencia nos presenta lecciones y oportunidades para crecer. El karma ofrece un marco para comprender el sufrimiento y la conducta moral. La reencarnación resuena a través de culturas e historia. Los antiguos griegos y la cábala incluyen conceptos de múltiples vidas. Las primeras creencias cristianas sobre la preexistencia fueron luego reprimidas. Las creencias en la reencarnación se conectan con una profunda intuición sobre la conciencia. Sugieren una continuidad de la existencia más allá del cuerpo físico. En Occidente ha resurgido el interés por la reencarnación. La terapia de regresión a vidas pasadas explora vidas anteriores para abordar problemas actuales. Las experiencias cercanas a la muerte respaldan la idea de una consciencia que existe más allá del cuerpo. Estas experiencias guardan similitudes con las creencias en la reencarnación. La exploración de la consciencia y el más allá cautiva a investigadores y a quienes buscan respuestas. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Quizás una amnesia espiritual nos protege de traumas vividos anteriormente. Es posible que esos recuerdos estén guardados en nuestro subconsciente, accesibles a través de los sueños o la hipnosis. A veces, las experiencias actuales pueden despertar memorias de vidas pasadas. La creencia en la reencarnación resuena con nuestro anhelo de continuidad y sentido a la existencia. La ciencia y la espiritualidad a menudo se han visto como dominios separados. Un movimiento creciente busca tender un puente sobre esta brecha. Este campo explora la conciencia, la vida después de la muerte y la interconexión. Desafía las suposiciones y busca evidencia para una comprensión integral. Esta búsqueda reconoce el valor tanto del rigor científico como de la intuición espiritual. Un área donde la ciencia y la espiritualidad convergen es en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o SM. Durante siglos, las SM se han relatado en diversas culturas y tradiciones espirituales. En las últimas décadas, los investigadores han comenzado a investigar estas experiencias de manera más sistemática. La comunidad científica sigue dividida, pero un creciente conjunto de investigaciones sugiere que estas experiencias no son simplemente el resultado de la falta de oxígeno. Muchas personas relatan sentimientos de paz, alegría y amor incondicional, encuentros con seres queridos fallecidos y viajes hacia una fuente de luz o presencia divina. Estas experiencias a menudo tienen efectos profundos y duraderos en la vida de las personas. Otra vía de exploración en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad reside en el reino de la mente subconsciente. Técnicas como la hipnosis, el análisis de los sueños, la visualización guiada y la meditación han sido utilizadas para acceder al subconsciente. Estas técnicas también han ganado reconocimiento para abordar traumas, fobias y adicciones. Terapeutas como Brian Weiss creen que la mente subconsciente puede contener recuerdos de encarnaciones pasadas. A través de sesiones de regresión guiada, ayudan a procesar traumas de vidas pasadas.
A pesar de estas fascinantes vías de exploración, la búsqueda de evidencia científica definitiva que respalde la existencia de una vida después de la muerte sigue siendo un desafío. La naturaleza subjetiva de las experiencias espirituales plantea obstáculos significativos. Los escépticos argumentan que muchas de las afirmaciones pueden explicarse a través de medios más simples. Destacan la importancia de adherirse al método científico antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que el paradigma científico actual puede estar mal equipado para estudiar la conciencia humana. Sugieren que se pueden necesitar nuevos modelos y metodologías. Es probable que la búsqueda de evidencia científica siga siendo una tarea compleja y desafiante. Sin embargo, el diálogo continuo entre la ciencia y la espiritualidad ofrece la esperanza de una comprensión más completa de la conciencia y el potencial de vida más allá del cuerpo físico. Aunque la ciencia y la espiritualidad sigan abordando los misterios de la existencia desde diferentes perspectivas, hay señales alentadoras de una convergencia cada vez mayor entre estos dos dominios. A medida que los científicos se adentran en las complejidades de la consciencia, la naturaleza de la realidad y la interconexión de todas las cosas, se encuentran con preguntas y fenómenos que desafían las explicaciones materialistas tradicionales y parecen apuntar hacia una visión más amplia del universo. Al explorar las innumerables perspectivas sobre la muerte, surge un tema central. La muerte, más que una finalidad, se entiende como una transición. Al igual que una oruga se transforma en una mariposa, nuestra conciencia podría trascender nuestras formas físicas. La creencia en una vida después de la muerte ofrece un rayo de esperanza frente a la mortalidad. La muerte no es un final, sino una puerta a nuevos comienzos. Un regreso a un reino donde el amor y el crecimiento espiritual continúan. Si adoptamos la perspectiva de que la muerte no es un final, sino una transición, una continuación del viaje de nuestra alma, entonces la vida adquiere una dimensión nueva y profunda. En lugar de temer a la muerte, podemos empezar a verla como una parte integral de un proceso más amplio, un despliegue natural de nuestro ser. Así como navegamos por los desafíos y triunfos de la vida, también podemos aceptar la transición de la muerte como otra etapa en la evolución de nuestra alma. Esta perspectiva puede ser inmensamente liberadora, liberándonos de las ataduras de temer lo desconocido. El conocimiento de nuestra propia mortalidad, en lugar de ser una fuente de miedo o desesperación, puede servir como un poderoso catalizador para vivir con mayor intención y propósito. Cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia finitud, nos vemos obligados a hacernos las grandes preguntas. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué legado quiero dejar atrás? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el precioso tiempo que se me ha dado? Las respuestas a estas preguntas variarán de persona a persona, moldeadas por nuestros valores, creencias y experiencias individuales. Sin embargo, el mero hecho de hacer estas preguntas es un testimonio de nuestro deseo innato de vivir vidas significativas, de hacer una diferencia en el mundo y de dejar un impacto positivo en aquellos que amamos y en las generaciones venideras. Vivir con intención y propósito no requiere grandes gestos o logros extraordinarios. Puede ser tan simple como abordar cada día con gratitud, cultivar relaciones amorosas, perseguir nuestras pasiones con fervor o extender bondad y compasión a quienes nos rodean. Se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores, tomar decisiones conscientes y esforzarnos por vivir de manera auténtica, momento a momento. Cuando vivimos con intención y propósito, infundimos nuestras vidas con un sentido de significado que trasciende lo mundano. Descubrimos una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea, y creamos un legado de amor, compasión e inspiración que continúa extendiéndose hacia el exterior mucho después de que nos hayamos ido. En el gran tapiz de la existencia, donde innumerables almas han viajado antes que nosotros, el legado más duradero que podemos dejar atrás es el del amor y la compasión. Tienen el poder de trascender las diferencias culturales, sanar viejas heridas y crear un mundo más justo y compasivo. Es una aceptación incondicional de nosotros mismos y de los demás. Es una fuerza que nos une, inspirando actos de bondad, perdón y servicio desinteresado. Nos motiva a aliviar el dolor, ofrecer consuelo y de contribuir a un mundo más amoroso y justo. El legado de amor y compasión que dejemos atrás, el amor y la compasión, siguen siendo nuestros aliados más poderosos. Iluminan el camino hacia un mundo más justo, compasivo e iluminado.
Al encontrarnos en la intersección de la ciencia y la espiritualidad, surge una invitación a abrazar una visión más amplia de nosotros mismos, de nuestro lugar en el cosmos y de la naturaleza misma de la existencia. Los misterios de la conciencia y la posibilidad de vida más allá del cuerpo físico nos llaman a explorar las fronteras del entendimiento humano. Al cultivar un sentido de asombro y aceptar la incertidumbre, nos abrimos a la posibilidad de profundas revelaciones y experiencias transformadoras.